Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mayra Alejandra de Armas, estudiante como usted de la asignatura Seguridad e Higiene Industrial. Dentro de la higiene industrial encontramos un sinnúmero de peligros que pueden ser de origen físico, químicos o biológicos. En este caso vamos a hablar un poco más de los peligros físicos, pues teniendo en cuenta que ya habíamos hablado de ellos. Los peligros físicos son los factores ambientales que pueden afectar o provocar un daño a los tejidos u órganos del cuerpo del trabajador. Estos daños o estos efectos nocivos se dan de acuerdo a la intensidad o al tiempo de exposición del trabajador a ellos. Dentro de los peligros físicos encontramos ruido, la vibración, la temperatura, la iluminación, la presión atmosférica y las radiaciones ionizantes y no ionizantes. El ruido es el más común de todos y creo que se genera en la mayoría de los ambientes laborales. Decimos que el ruido es un sonido inarticulado, confuso, no deseado, que es más o menos fuerte y que puede generar serios daños a la salud del trabajador. También podemos decir que la energía de la cual proviene el ruido es de tipo mecánico y podemos dar otra definición como que el ruido es una mezcla desordenada y compleja de sonidos que puede afectar al trabajador fisiológica y psicológicamente. Esto puede interferir en las actividades de dicho trabajador como son comunicación, trabajo y descanso. Se dice que el ruido puede ser de tipo de impacto, intermitente o continuo. El de impacto es el que genera una frecuencia o un potencial de sonido en menos de 2 segundos. El intermitente es el que se mantiene con expresiones exponenciales altas y bajas, y el continuo es el que se mantiene la frecuencia de sonido, de ruido en el tiempo. El ruido puede provocar o puede producir malestar y estrés, puede producir pérdida del oído, fatiga, afecciones cardiovasculares, conductas agresivas, pérdida del equilibrio, pérdida de la memoria, trastornos del sueño, entre otros. Para evitar o para disminuir estos efectos que puede producir el ruido en el trabajador, tenemos un sinnúmero de protectores auditivos de varias clasificaciones. Encontramos los espumados, los acorchados, los tapones auditivos, como le llamamos. Estos sirven para disminuir la intensidad o los decibeles que percibimos de ese ruido en nuestro ambiente laboral. También existen protectores auditivos desechables, los reutilizables, las orejeras y los llamados cascos antirruidos. A continuación, seguimos con otro tipo de peligro físico como es la vibración. La vibración comprende todo movimiento oscilatorio transmitido al cuerpo humano por una estructura sólida. Las causas comunes de la vibración pueden ser por el manejo de pulidoras, por fundición, se produce también en la industria metalmecánica, por golpes con objetos, por impulsos, por choques abruptos, entre otros. Decimos que se producen vibraciones de tipo globales o cuerpo entero cuando se producen en el tronco y parte de miembros inferiores, y que son parciales o mano-brazo cuando se producen en estos miembros, entre la mano y el brazo. Las vibraciones pueden causar molestias o problemas osteomusculares, de columna, musculares, problemas de equilibrio, estrés, fatiga, cansancio. Se dice que las vibraciones de baja frecuencia pueden afectar el laberinto del oído y que pueden provocar también los trastornos del sistema nervioso central.
Las vibraciones de baja frecuencia que se encuentran entre 1 y 20 Hz pueden producir lumbalgias o dolores de espalda, hernias discales, dificultad del equilibrio, entre otros. Y las vibraciones de alta frecuencia, que van de una frecuencia de 10 a 1000 Hz, puede provocar trastornos osteoarticulares como artrosis de codo, artrosis de mano o lesión de mano, lesión de muñeca, y depende de la posición del trabajador. Por lo menos en las frecuencias bajas o en las frecuencias altas de vibraciones, no es lo mismo un trabajador que realice su labor sentado a que el que maneja, por ejemplo, la pulidora, que es una frecuencia alta de vibración, que lo hace de pie y que lo hace y que es una vibración que la recibe mano-brazo. Entonces, podemos decir que la es un peligro físico que también le puede ocasionar serios daños a la salud del trabajador. Continuamos con otro peligro físico como lo es la temperatura. Decimos que temperatura es el grado o nivel térmico de un cuerpo. Generalmente se dice que la temperatura interna media que manejamos a nivel corpuscular es de 36.8 grados centígrados. Que a niveles bajos o a niveles altos o a niveles por encima de este valor intermedio se puede generar un estrés térmico, que es la presión que se genera sobre una persona al estar expuesta a temperaturas extremas y que a igual valores de la temperatura. Temperaturas por encima de esta de 36.8 o de 37, que es la temperatura corporal, se puede generar lo que le llamamos un estrés térmico, lo que puede generar, pues, digamos, hablando de temperaturas bajas, lo que puede generar una hipotermia. Esta se ve reflejada en la circulación sanguínea. Esta circulación sanguínea lo que pasa con una persona con hipotermia es que los vasos sanguíneos se contraen, lo que se pone de manifiesto generalmente en las extremidades inferiores o en las extremidades o en las partes más alejadas del corazón. Esto va a provocar falta del riego sanguíneo al resto del cuerpo y lo que va a provocar a temperaturas por debajo de 35 o en la hipotermia con riesgo letal de 25 grados y en el caso contrario de temperaturas altas de 40 generalmente de 40 grados centígrados y con riesgo de muerte a 43 grados centígrados con temperatura rectal. Dice una frase de un artículo de una ley española que las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para el trabajador, pues sabemos que depende del confort del trabajador, de eso depende el buen desempeño de este mismo y del progreso de la empresa o de la entidad. Para prevenir estos riesgos, estos peligros, se recomienda al trabajador usar o al empleador dotar al trabajador de ropa adecuada a la temperatura, pues ya sabemos que no es lo mismo trabajar, por ejemplo, lo que se refiere aquí en Colombia, en Bogotá, que a trabajar en la costa atlántica. Entonces, pues usar la ropa de trabajo adecuada a la temperatura donde nos encontremos. Realizar unas pausas activas y que generalmente estas pausas activas contengan un poco de alimento y además hacer una alimentación controlada cuando nos exponemos pues a una de las temperaturas extremas. A continuación, otro tema u otro peligro muy importante como son las radiaciones. Las radiaciones son ondas electromagnéticas que se generan por alguna fuente. O también decimos que las radiaciones son una de las muchas formas en las que los objetos devuelven la energía que le hemos comunicado
o que a veces tienen acumulada de forma natural. La radiación que nos es más fácil y más familiar es la luz. Pero antes tenemos que hay dos tipos de radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes. Las radiaciones ionizantes es donde encontramos rompimiento de átomos que están cargados, y en las no ionizantes simplemente se transporta energía. Dentro de esta que decíamos ahorita, dentro de las ondas electromagnéticas más familiares que encontramos, tenemos la luz, que hace parte también de uno de los peligros físicos, como lo es la iluminación. Y decimos que la iluminación es la cantidad de energía en forma luminosa emitida por una fuente, o que la iluminancia es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie. Es lo que podemos percibir, y la luz es la que nos permite detectar colores, figuras, etc. Tenemos que hay una clasificación de iluminación donde tenemos la iluminación directa, que es la iluminación que generalmente parte de arriba y que va dirigida al piso. Una iluminación semidirecta donde la mayor parte de la luz va dirigida al piso, pero la otra es disipada en el resto del espacio. Y tenemos la difusa, que generalmente se encuentra en las partes altas o en los techos, y que el resto de iluminación llega también al piso, al suelo. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre una superficie terrestre. En cuanto a la clasificación de la presión, tenemos que la presión atmosférica hiperbárica y la hipobárica. La hiperbárica es la presión, que la presión atmosférica hiperbárica es donde obtenemos unas altas concentraciones de oxígeno, y la hipobárica donde tenemos bajas concentraciones de oxígeno. Generalmente estas se dan pues a mayor altura, menor presión, y a menor presión, mayor altura. Muchas gracias. Esto fue pues mi resumen en cuanto a peligros físicos. Muchas gracias, espero que les haya gustado.